A nombre del Ministerio de las Culturas, los Artes y Saberes, nos encontramos aquí con el señor Manuel Pérez Salinas, quien hace parte de este proyecto de las cosmogonías de los saberes. Manuel Pérez Salinas, sabedor palenquero en medicina tradicional e investigador de saberes ancestrales, hijo de Changó, traductor e intérprete de la lengua palenquera al español y de español a lengua palenquera, formación universitaria, licenciado en investigación con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, especialista en métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales, magíster en educación con énfasis en interculturalidad. Manuel. Sí, señora. Usted como sabedor, portador de la lengua palenquera, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es aprender la lengua palenquera? Bueno, podríamos mirarla de dos puntos de vista, ¿sí? El primero es siendo un nativo de la comunidad de San Basilio de Palenque y su diáspora, podríamos entender como una práctica en la que desde el punto de vista tradicional y desde el punto de vista de la vivencia propia no es nada difícil, dado que para nosotros el aprender, el hablar, el comunicarse en lengua palenquera es algo muy propio y ancestral que no necesariamente usted debe y tiene que nacer en el territorio colectivo de Palenque, sino simplemente tener esa conexión de consanguinidad y aquella que también nos permite esa relación siempre entre palenqueros y palenqueras. Ese es de un punto de vista. Del otro punto de vista, viéndolo el punto más general, muchas veces el complique de hablar la lengua palenquera está en que la expresión cantada o el tono que tenemos nosotros al hablar el español es propio de la lengua palenquera. Y cuando usted habla la lengua palenquera sin incorporarle esta melodía, pues pareciera que usted no estuviera hablando en lengua palenquera o le da otra connotación. Es decir, a los abuelos y abuelas no le entenderían si usted no pone la melodía o el cantado, como hizo uno en la costa caribe, de la lengua palenquera. Por tal razón, el aprender, el hablar, el poder manejar la lengua palenquera no es nada complicado, muy sencillo. Es una lengua que se basa mucho y tiene su fuerte en lo práctico, intentar hablarla siempre. Es decir, sería una lengua muerta si yo tratara de hablarla sin meterle el tono, sin meterle ese sabor. Totalmente, totalmente, porque en ese tono, esa tonada, esa melodía, le da incluso la acentuación, la negación, la afirmación y la connotación. Porque fíjese, yo puedo decirle una palabra que con solo tildarla cambia extremadamente a otro tipo de espacio. Dime tú, posa. Posa en palenquero en la parte profunda del arroyo o de un almacenamiento grande de agua. Pero posar ya es otra cosa, es vivienda, es casa. Entonces por ahí está. Totalmente diferente. Sí, señora. La lengua palenquera no se puede aprender aisladamente de toda la historia, no se puede aprender del vivir, de la cotidianidad, del ser palenquero. No, pues porque, a ver,
hay una articulación o una relación muy cimentada entre el ser palenquero, su cosmogonía, sus relaciones interpersonales, sus relaciones familiares, sus relaciones sociales. Si usted comienza a hablar, a expresarse en lengua palenquera en unas condiciones o en una situación que no se relaciona con su culturalidad, con su etnicidad, automáticamente es mucho más complicado aprenderla, manejarla, incluso ser capaz de tener diálogo fluido en la lengua palenquera. Entonces eso quiere decir que para comprender la lengua palenquera es necesario comprender la historia, comprender las diferentes etapas del ser palenquero. Totalmente, totalmente. Porque eso te ubica tanto en la misma esencia, pensarla y su expresión, te ubica lo cultural, lo ancestral, ¿cierto? La cosmogonía, la espiritualidad, tiene mucha relación en aprender, en expresarse y en el uso de la lengua palenquera. Cotidianamente, ¿cuáles son estas palabras que usamos o que se usa normalmente en la lengua palenquera y que hace parte, sobre todo en las nuevas generaciones? A ver, palabras de mayor uso en la generación nueva, que son las que ahorita pueden tener algún tipo de dificultad, expresarla, siempre están los saludos, asinaría, como cusatá bien, como amanecer, como está, pandiotando, como se llama, ya se llama asina, cotacume, ya te encanatulé, mini pa' acá, salí puto lao, luego ngoro comí, dame un chito apú, ae, como cusatá. Esas son las expresiones normales y de uso común en cualquier contexto, pero también hay otras muy contextualizadas, por lo menos chimbumbe, zambangolé, riolambe, lungá, esas son más expresiones de la espiritualidad y de espacio mucho más... Pero vamos un poquito más despacio, para que todas estas personas cibernautas que van a escuchar esto puedan comprender un poquito, como siquembumbe, o sea, porque tampoco yo lo comprendo. Asinaría, pues sí comprendo que sí, buenos días. Entonces vayamos con calma y nos va diciendo qué significa en español para que vayamos como comprendiendo en este ejercicio que estamos haciendo hoy a nombre del Ministerio de las Culturas, los Artes y Saberes y de la Asociación Manos Tendidas. Perfecto. Existen palabras de la cotidianidad vinculadas a los saludos. Asinaría, asina tarde o asina o tarde, asina o ecurana. Asinaría, buenos días. Asina po tarde, buenas tardes. Asina potate. Asina, güey, sí, así es. Asina potate. Sí, asina po tarde, asina o ecurana o asina noche es buenas noches. Asina noche. Sí, es buenas noches. Y cuando uno dice asina, estamos diciendo así es, está bien, es una expresión de afirmación. Otra expresión importantísima es como kusata, o sea, cómo estás, cómo andan las cosas. Sutata. Como kusata. Kuma kusata. Asina, así es. Como kusata. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Esa es la misma expresión. Pero uno responde ahí, Cusa está bien, ¿no? Las cosas están bien. Todo está bien. Y está bien. Sí, eso. O está bien. Entonces, usted siempre va a escuchar una expresión de afirmación o para decir bueno en palenquero que es asina. Pero si usted dice
Sí, asina. O sea, está bien. Muy bien. ¿Ya? Pero también existen expresiones como gongorocó, amor. Gongorogó. Sí, gongorocó, con K de escribir kilo al final. Gongorocó. Gongorocó. Sí, es amor. ¿Ya? Con vileza, amigo, amigo común, con vileza. Con Pero si, vileza. sí, pero si usted quiere decir amigo cerrado, amigo de confianza, ya es otra expresión, es ñía, ñía. Niña. Sí, N-I-A, tilde en Niña. la I, ñía, sí. Niña. Ese es su amigo cerrado, su confidente, aquel que usted no le puede traicionar porque echa su secreto a la calle, ¿oyó? Entonces, asimismo, hay otras expresiones como cuando uno quiere decir yo me voy, itando, de dónde viene, di, ri, onde, botamini, de dónde viene, ¿De dónde? bo, Bo. tamini, Toba viní. sí, tamini, tamini, Tamini. eso, Como el bo de los antioqueños. exacto, exacto, qué hurtado del africanismo. O sea, nosotros decimos vos es tú, él es él, y es yo, él, suto es nosotros, ané son ellos y ellas, pero él es él y ella, ¿ya? Y la I latina, la I de iglesia es solo yo y yo. Yo. Sí, señora. Suto está aquí. Así Nahue, así es. Más o menos es lo que se ha ido aprendiendo en estos talleres que hemos ido realizando. La familia, los componentes de la familia. Así es. Entre los componentes de la familia, los marcados son papá, que es, no, se reemplaza la T por la P, es decir, tata. Mamá, sí, sí, mamá sí ya tiene varias expresiones. Se puede decir mae. Mae, Sí, mae. tu mae, mi mae. Así Nahue, así es. Y así el abuelo, abuela, es lo mismo, abuelo o abuela. Claro que uno no dice nunca abuela, sino dice mamá o papá. Va a decir abuelo o abuela. Porque al papá ni a la mamá uno le dice mamá. Y al abuelo tampoco, el papá uno no le dice papá, sino papá es abuelo y mamá es la abuela. No mamá. Mamá, abuela. Papá, abuelo. Tío es cho y tía es cha. O sea que usted sería Cho Manuel. Si yo fuera tío Manuel, sí, cho mané. Manuel en palenquero es, Mané. sí, Manuel en palenquero es mané. Cho mané, tío Manuel. Pero si usted me quiere decir señor Manuel, usted bien puede decirme, ojo, ño mané. Ño ña, maní. ña Manuela. ño mané, ña Manuela. Y son palabras que han ido pasando porque son expresiones que uno ha escuchado en otras partes. Sí, Que han claro, trascendido. sí, hay muchas palabras del español que son traídas del africanismo, de la lengua palenquera. Entonces, es muy común utilizarla en español y utilizarla en lengua. Sí, como algunas que no. Por lo menos decirle también hermano. Hermano es numano, numano. Pero también, sí, numano. Pero también es hermano común. Pero el hermano de padre y madre es numano tripa lavandongo. Numano tripa lumandongo. Numano tripa lavandongo. Lavandongo. Sí, eso es pegado, una palabra larguísima. Wow.
Así es. Complicado. No, hombre, fácil. A ver, dentro de las creencias, ¿qué palabras continúan y han pasado y que todavía se siguen utilizando? Entendía la creencia como la parte espiritual, ¿cierto? Sí, claro. Ahí hay una serie de palabras que no tienen traducción al español porque son expresiones totalmente africanas, incluso de lugares, de expresión o de nombrar que no tienen traducción al español. Por lo menos elele, chimbumbe, zambangolé, riolambe, elelo, purrem, pem, plen. Esas son expresiones que son más utilizadas en la parte espiritual, en la religiosidad, en los rituales, que se funden todo en eso que nosotros llamamos lumbalú, que traducido al español es dolor colectivo. Lumbalú significa dolor colectivo. ¿Hay continuidad o para que siga la lengua palenquera? ¿O podemos decir que la lengua palenquera todavía está viva? Sí, sí, está viva y no como nosotros creemos que esté. Y existe mucho espacio que han brindado o que están brindando esa continuidad. Uno de esos espacios es este proyecto donde nosotros y nosotras, tanto en el territorio colectivo de Palenque como la diáspora palenquera en Barranquilla, se está buscando eso, que se fortalezca a través de iniciativas ayudada, impulsada por entes gubernamentales y operada por las organizaciones allá en Barranquilla. Pero también en Palenque se realizan otras actividades. Fíjese que así como en Barranquilla también se dicta horas en lengua palenquera aquí en Palenque, que no sería lo ideal. Nosotros no queremos que se dicte horas de lengua palenquera, queremos que se dicte en lengua palenquera, que es muy diferente. En Palenque, normalmente en el colegio se dicta en palenquero o en castellano. Se dicta en castellano y como no tenemos la oportunidad de todos y todas los docentes de la institución sean palenqueros, se nos hace un poco complicado. Entonces, muchos de los que estamos bien podemos desarrollar todas las asignaturas en lengua, pero hay unos compañeros que no son de la comunidad, entonces no tendrían esas competencias. Okay. Y eso es una desventaja. Sí, señora, porque necesitamos que se continúe, porque resulta que la lengua palenquera no es solamente de los palenqueros. La lengua palenquera es de toda Colombia, de todo, y no solamente de la comunidad afro, sino de todos los colombianos, y necesitamos el apoyo. Para Manuel Pérez Salinas, ¿cómo se le enseñaría a una persona no nativa palenquera, a una persona no afrocolombiana, y se le sensibilizaría para que aprenda esta lengua palenquera como algo propio del ser colombiano? Primero, la sensibilidad, habría que entrarle a compartir, a informarle a esa persona que es una lengua que generó la libertad, una lengua que se propició, que se creó como estrategia comunicativa entre hombres y mujeres que estaban esclavizados y que luego llegaron a conseguir su libertad como expresión de sensibilidad. Luego, como práctica ya de la enseñanza, pedirle a quien quiera aprender o a tener competencia para expresarse, hablar y comunicarse en lengua es simplemente tener las ganas, los deseos y la disposición de hablarla. No nos gusta mucho cuando la persona cree o pretende solamente aprender la lengua a partir de lectura. No, si se hace esa lectura, luego esa lectura es tratar siempre de querer comunicarse con otros en la lengua palenquera. Palabras más, palabras menos. Yo recomendaría siempre aprender la lengua palenquera e intentar hablarla, siempre.
Todavía hay procesos discriminativos en contra de la lengua palenquera. Sí, porque todo está ceñido más a la etnicidad. A nosotros no se nos ha dejado de discriminar por muchas condiciones y situaciones diversas y particulares que tenemos. Entonces sí, se presenta. En menos proporción que antes, pero sí se presenta. La lengua palenquera sigue siendo esa herramienta de construcción, esa herramienta que comunica libertad, esa herramienta que construye hacia adentro a Palenque y hacia afuera. Para el palenquero y todo aquel que conoce la significación de ella, sí, totalmente. Sigue siendo ese estandarte, sigue siendo ese elemento centro de la identidad, sigue siendo ese elemento centro de la libertad, sigue siendo ese elemento mucho más importante para aquel o aquella sabedor. Hablamos de los sabedores mayores, cuando quiere expresarse de forma libre y espontánea o compartir una información con total soltura, sigue siendo la lengua el mejor vehículo para hacerlo. ¿Qué le recomendaría usted a las nuevas generaciones palenqueras para salvaguardar este vehículo de comunicación para que no se pierda en la línea del tiempo? A ver, entender la importancia del vernáculo palenquero yo creo que puede ser lo más relevante para la identidad étnica y cultural, no solamente la población palenquera, sino las comunidades que se identifican con esta cultura que cree relevante. Entonces, yo creo que debemos y tenemos que llamar a la reflexión, a la resignificación y a la motivación de cuán importante es, porque cuando tú expresas y te hablas en una lengua ancestral, étnica, que se relaciona con tus ancestros, estás hablando, estás informando de dónde eres, de dónde proviene, tu identidad diferente a la del documento. Eso. Cuando nosotros hablamos de poder, cuando nosotros hablamos de cultura y cuando nosotros hablamos de resignificación, ahí está la lengua palenquera. Todo el tiempo está por el centro. Vea, no creo que haya una forma de resignificar, una forma de contextualizar, obviando o desechando o apartando la lengua palenquera. Para nosotros no existe eso. Desde la cultura, desde la investigación, desde el turismo, se puede hacer y se puede reivindicar la lengua palenquera. Y fíjese, atendiendo que fortalecería el uso de ella misma, pero generaría otra situación motivacional. Es porque normalmente el que visita Palenque le gusta escuchar cómo hablamos el español, pero también cómo hablamos la lengua palenquera, cómo podemos narrar nuestras vivencias, cómo podemos narrar la historia nuestra en lengua palenquera. Entonces sí. Dentro de esas narrativas, dentro de esas vivencias que van muy unidas a la lengua, ¿cuál es la que más le gusta a Manuel Pérez Salinas? Déjeme decirle que no tendría una. A mí me gustaría en toda su extensión. Yo soy alguien de que vive, o sea, yo soy esa persona que hay momentos en que no sé en qué momento cambio del español a la lengua palenquera, porque creo que me van a entender igual. Entonces, tanto en los contextos de relaciones familiar como social con el resto de la comunidad, en los espacios colectivos, en los espacios de ritual, en los espacios y contexto formal y en los espacios representativos, para mí lo primero es la lengua palenquera y la espiritualidad. Y la espiritualidad sin lengua palenquera no es espiritualidad para nosotros. Cuando Manuel Pérez Salinas ¿piensa en castellano o piensa en lengua? No, pienso en lengua palenquera. Siempre pienso primero en lengua palenquera. De ahí que siempre digo, para mí hablar el español es muy difícil, pero nunca digo para mí hablar en lengua palenquera es difícil,
hay que le estoy diciendo, yo pienso en lengua. Para comunicarse cuando se enoja, lo primero que habla. Lengua. 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 O sea, sabemos que Manuel está enojado, habla en lengua. En lengua. En lengua. Con Sí. ese cantadito. Con ese cantadito que usted me está escuchando, en lengua. Y habla diferente. Total, es regañar. Cuando uno está enfadado, como se dice en español, lengua palenquera, las expresiones son hasta diferentes porque se articulan con gestos. O sea, habla con las manos, con Exacto. gestos. Y la afirmación son diferentes. Por lo menos si uno quiere, vea cómo le puedo decir asina. Pero como le diga asina, asina, ya es otra cuestión. Fíjese, cambia totalmente para nosotros. O sea, el palenquero es integral. Sí, señora. Gestual. Y expresivo, o sea, somos expresivos tanto oral como gestual. Y eso no se olvida. Jamás, donde estemos. Por mucha recepción cultural que tenga de otro contexto, en cualquier momento se le sale. Los niños, las nuevas generaciones entienden la lengua palenquera. Mas no la hablan con fluidez. No Sí, la señora. hablan. ¿Y qué estamos haciendo con eso? En Palenque, en Barranquilla, ¿qué estamos haciendo con eso? Tratando de los espacios de formación académica, como son los centros de desarrollo infantil, que le llaman CDI, desde preescolar, las primarias, secundarias, incluso ofreciendo cursos ya virtuales también, porque ya hay algunos inicios para que se puedan tener espacios de formación y motivación a los niños y niñas para aprender y generar posibilidad de diálogo en lengua palenquera. Pero todavía hay mucho tela que cortar, sobre todo en los palenques urbanos, porque se tiende a perder. Bastante trabajo por hacer. Y con el agravante que somos muy limitados a veces en los apoyos, somos muy limitados también en la producción de material didáctico, material que ayuden a la pedagogía de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua palenquera. Hoy, con el Ministerio de las Culturas, los Artes y Saberes, con el proyecto del Ministerio de las Culturas, la Asociación Manos Tendidas, le dejamos a Barranquilla una cartilla. Es un inicio donde con este proyecto y con un material digital para que la gente comience a sensibilizarse, las nuevas generaciones palenqueras y las no palenqueras, a la necesidad de empoderar la lengua palenquera, a empoderar este oído para poder reconocer que en Barranquilla hay una lengua ancestral que vive y subsiste con la castellana. Finalmente, Manuel Pérez Salinas, un mensaje para las nuevas generaciones palenqueras y no palenqueras que viven en Barranquilla y que conocen, y aquellas que no conocen en todo el país, a esta lengua. Preteno tañío todo lo que está pucha a mí. Epenanqueno maoleja. Pone mao penene. Yo poleva chitia y poleva chitia en un. Pa en uno que lao y chan de un lado, un chan de vera, es muchitia lo que susto te. Muchitia que agua un sendar y susto nomás, sino a sendar y bolita mundo. Hasta alendro, die lo que no se llama patrimonio oral y material de la humanidad. Préstenme atención. Quiero compartir con ustedes, ¿sí? Cuando digo preteno mi tañío, pero en que no oreja es, préstenme atención, escuchen, abran el ojo. Recuerden que es importante fortalecer, ayudar a que perciba y salvaguardar la lengua palenquera, que no solamente es de nosotros y nosotras, la gente de Palenque. Recuerden que hace parte del patrimonio oral
e inmaterial de la humanidad. Es la única lengua de base léxica español que existe en nuestros días. No la dejemos perder, que es una reliquia preciada. Eso les dije yo en lengua palenquera. Bueno, muchas gracias a Manuel Pérez Salinas por prestar toda esa experiencia que tiene y por todo ese baluarte, ese aprendizaje que tiene él como portador, como traductor, como intérprete, como sabedor palenquero que nos tiene aquí y que nos ha resguardado a través de este proyecto y nos ha prestado para nosotros en la Asociación Manos Tendidas. Gracias, Ministerio de las Culturas, los Artes y Saberes, que nos acompañó aquí, y quien les habla, Ruth Palencia Tara. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Asina Ponoche, Atauto Vega. Buenas Atauto noches, Vega. hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.